bien, y una vez concretada la conferencia de prensa del vocero del presidente de la Nación, en un ratito nos vamos a dedicar a analizar algunas cuestiones dichas por Manuel Adorni. Nos vamos a meter ahora con algunas de las cosas que están sucediendo en la previa del Acuerdo de Mayo, que ya está muy cerca de suceder. El 25 de mayo el presidente de la Nación ha decidido abrir la convocatoria y hacerla extensiva también a sindicalistas, a empresarios, a la Iglesia, a otros actores de la sociedad y a los ex presidentes de la Nación Argentina, que estén vivos obviamente. En un ratito nos vamos a meter con ese detalle también. Tengamos en cuenta que la CGT, que va a ser invitada a este pacto según trascendió el último fin de semana, ejecutó ya en el tiempo que lleva Milei frente al gobierno de la Nación, 5 meses, el último viernes, dos paros generales. Está evaluando la posibilidad de hacer algún otro en consecuencia con el tratamiento de la ley en la Cámara Alta. Esto todavía está por verse, por lo pronto queda solamente como un tema discursivo, una demostración de fuerza desde lo discursivo por parte de la central sindical, pero lo cierto es que el motivo fundamental por el cual la CGT se manifiesta es por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En 6 meses los salarios perdieron un cuarto de su valor. Vamos a hablar sobre este tema con Leonardo Piazza, especialista en finanzas. Gracias, Leonardo, por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andás, Nuria? Gracias por llamar. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, pasaron 6 años para que los salarios perdieran un cuarto de su poder adquisitivo. Parece de todos modos que el acelere importante hubiese sido en el último tiempo, ¿no? Durante el gobierno de Milei. Pero no es algo que venga de ahora. No, viene de larga data la pérdida del salario real y llama la atención que no es una novedad que el salario de alguna manera se viene degradando, pero sí le llama la atención que en 5 meses, como bien vos decías en tu introducción, ya hicieron 2 paros con amenaza de un tercero. O sea, en el dato duro o el dato a tener en cuenta que de la crisis del 2018 del gobierno de Cambiemos, los salarios reales vienen en detrimento o en caída, perdieron hasta que el gobierno de Milei asumió, habían perdido 18 puntos, después del gobierno de Milei perdieron 8 puntos, o sea que en el término de 6 años perdieron 25 puntos. Pero nosotros lo que aducimos es que estas viejas prácticas de alguna manera no conducen a nada, y también desde el lado de la CGT, que defienden a los empleados formales, de esto estamos hablando con estos números que yo estoy dando, la caída del salario formal, sí, hace que estemos en un círculo que la verdad que no ayuda. Acá lo que se necesita es mucha capacidad técnica y mucha pericia política para de alguna forma resolver este problema y que de alguna manera no se vuelva a las viejas prácticas, ¿no? ¿A las viejas prácticas qué serían? Y las viejas prácticas son estos de alguna manera los paros, de alguna manera el gobierno no teniendo un plan de largo plazo que solucione de alguna manera la inflación en forma sostenida en el tiempo. Vos fijate que lo que se está discutiendo ahora, que es la ley base y el pacto de 25 de mayo, que estamos en un mes bastante como inflexión, yo lo llamo, para la economía también, porque sí, de no lograr esto podríamos entrar en alguna turbulencia. Vos fijate, el ejemplo es el RIGI, este régimen de incentivos para aquellas inversiones más de 200 millones de dólares, de alguna forma trae regulaciones cambiarias, impositivas, etcétera, etcétera, pero con eso, de alguna manera, habría que complementarlo para algunos desarrollos para las pymes, ya sea poniéndole un mínimo sobre la masa salarial o desactándolo de los convenios colectivos que vienen de la década del 60, del 70. Todas estas ideas disruptivas que yo comento no se ven, que de alguna forma favorecerían no solo a los proyectos de inversión que van a venir en petróleo, minería, gas, sino también a las pymes, dándole inclusión social y que de alguna manera tengan desarrollo en la economía doméstica, ¿no? Eso no se está viendo de alguna manera, y me parece que el sindicalismo debiera poner foco ahí. Un poco en eso también, me parece, ¿no? ¿Crees que el tiempo del sindicalismo, así como entendemos el sindicalismo en la Argentina, está terminado? Porque pareciera que cada vez que los sindicalistas hablan
de la posibilidad de un paro nacional, lo hacen a pesar de un descontento generalizado, inclusive con aquellos que se sienten absolutamente ahorcados en este momento por la marcha de la economía argentina y su situación personal. Pero hay un rechazo importante a este tipo de medidas y eso se vio en el último paro, ¿no? Que tampoco la CGT se quedó muy contenta con el resultado. No se vieron caras exultantes después de lo que fue el segundo paro general. La gente demostró que más allá de la coacción que ejercían los gremios, quería trabajar. Por supuesto, y yo creo que las encuestas están brindando eso. De todos modos hay que entender que en el mapa laboral que tiene la República Argentina, la CGT contempla solamente el 30%, que son los trabajadores formales. Claro. El resto de los trabajadores que son informales monotributistas, la CGT no los cubre, con lo cual yo creo que hay una pérdida de poder desde el punto de vista, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la CGT, es que ve que está perdiendo poder territorial dentro de la masa de los trabajadores, porque los empleos formales solamente cubren el 30%, el resto los cubren las organizaciones piqueteras o más los regímenes de planes sociales, etcétera, sí, etcétera. Yo creo que la gente, de alguna manera, no solo que está manifestando su descontento a este tipo de medidas, sino que de alguna manera estamos viendo que un día sin trabajo es pérdida de poder en el bolsillo y ese no lo recupera más. Y los trabajadores formales, porque estamos viendo que a los públicos le van a descontar el trabajo, también van a perder. O sea que, por eso insisto, mucha pericia política, mucha capacidad técnica para tratar de resolver este tipo de problemas, no con prácticas que ya en el pasado, como vemos los números, no han dado resultado, ¿no? ¿Crees que finalmente va a terminar habiendo acuerdo por la ley bases, que el gobierno va a tener algo que presentar el 25 de mayo y que eso va a traer una respuesta al mismo tiempo de los mercados? Yo te digo que ojalá se logre. Yo creo que el gobierno ha cambiado su sintonía política en Cámara de Diputados, con lo cual espero y auguro que en Senado de alguna manera encuentre los mecanismos de consenso político, de convencer a la fuerza de otro poder para lograr este acuerdo en Senado. Pero más importante es el pacto fiscal de mayo, porque ahí yo entiendo que va a haber una armonía en los 10 puntos de reformas estructurales, una armonía con los gobernadores, o por lo menos los que van a estar, que son muchos ya por lo que veo que se adhirieron, porque eso va a traer mucho derrame en la economía doméstica y en la economía del interior y en la economía productiva de los pueblos del interior, que eso haga que de alguna manera el clima sea más armonioso, sí, y que Milei logre de alguna manera decir, yo no soy bueno solamente en la macro, tasa de interés, tipo de cambio, tasa de inflación, sino que también soy bueno en lograr consensos políticos con ley que me den previsibilidad en el largo plazo, y sí, eso el mercado, y bien ahora lo está tomando bien, lo va a tomar mejor en la baja del riesgo país y en el crecimiento del precio de los bonos. Por ejemplo, en dos indicadores que nosotros estamos mirando con atención en este último tiempo, ¿no? Bien, Leonardo Piazza, especialista en finanzas, gracias por este contacto. Gracias por llamar, un gusto. Adiós, hasta luego, que tenga buen día. Enseguida estamos de regreso en Canal E, no se vayan, ya venimos.